Me estoy despertando a una nueva realidad, a una nueva dimensión. Estoy viendo el mundo diferente. Algunos le llaman madurar, otros le llaman presbicia. Algunos le llaman crecer, otros le llaman envejecer. Estoy perdiendo la visión. Yo me he ufanado durante mi juventud de ver 20/20. ¿Cuántos hay 20/20 acá? ¿Nadie tiene una visión 20/20? Cristian. Wow, 3 personas. Estamos mal de visión. Venga, pero no veo casi nadie con gafas. Ya son 40, sí, 20 más 20 estoy. Okay, hay varios que están teniendo problemas para ver. Los jóvenes que no entienden, aquellos que levantaron la mano y no entienden cómo se ve, ustedes han sacado su celular para tomar una foto y ha estado ensuciado el lente y ven que se ve borroso. Bueno, así estoy viendo yo. Me he dado cuenta que he estado perdiendo mi capacidad de ver. Y 3 cosas que he aprendido de esto. Una, que uno se puede acostumbrar. Aquellos que no levantaron la mano, ¿cuántos ya están acostumbrados a ver así, sin gafas? Si no se han dado cuenta que no soy el pastor Martín, usted necesita gafas y también aparatos para el oído. Entonces, esos que levantaron la mano ya se acostumbraron, dijeron, ya lo mío no se va a recuperar, yo veo borroso y no voy a usar gafas. ¿Sí? ¿Ya lo aceptaron? Estevitan, lo acepté. ¿Ok? Lo segundo que aprendí es que en definitiva uno se puede acostumbrar a ver sin detalles, a vivir sin los detalles, muchos detalles. Uno ve hacia lo lejos, ya no hay esta necesidad. Jóvenes, antes uno tenía la necesidad de ver de lejos. ¿Por qué? Porque la buseta tenía letreros y uno tenía que leer sí o sí a dónde iba esa buseta y con tiempo para poder sacar la mano. Si uno no veía bien, se le iba el bus. Y yo me he acostumbrado, como no necesito ya ver bucetas de lejos, me he acostumbrado a vivir sin muchos detalles. Pero ¿saben la tercera cosa que he aprendido en este tiempo? Me he puesto a reflexionar cómo quizás esto no solamente me ha afectado a mi vida personal, sino también ha afectado a mi entorno. ¿Cómo? Cuando espiritualmente vivimos acostumbrados a no tener claridad de la visión. Cuando vivimos sin una visión clara. Nos hemos acostumbrado a vivir vidas con cegueras peligrosas. Y usted va a decir, ¿cómo así? ¿Eso qué tiene que ver con la vida espiritual? Bueno, la Biblia va a tratar una ilustración, va a usar una ilustración de ceguera para hablar de realidad espiritual de las personas. Por allá en Corintios, Pablo llega y dice esto: el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz. ¿Qué ha hecho el enemigo, el Dios de este mundo? Ha cegado el entendimiento. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio del glorioso Cristo. ¿Usted no le parece peligroso eso? ¿No le parece peligroso una vida que no sabe ver bien? Yo he sufrido caídas por no ver bien mi camino. He sufrido golpes por no entender bien mi camino, por no entender los detalles de mi camino. Y quiero decirte que vivir con ceguera, acostumbrarse a vivir con una ceguera espiritual, es un peligro para tu vida. Porque tarde o temprano, vivir sin visión te traerá consecuencias que sufrirás a lo largo de tu vida. Vivir con ceguera es acostumbrarse a vivir sin transformación, sin propósito. Porque si algo hace la ceguera es impedir que hayan cambios. La falta de luz hace que uno se quede en el mismo lugar. Y esto que me ha llevado a pensar mi presbicia, mi pérdida de visión, es que también es un problema de la sociedad en la que vivimos y de la fe que tenemos, o más bien de cómo vivimos la fe.
Y en Marcos 8 hay una historia que pasa un poco desapercibida, uno pasa muy de largo por ahí. Uno como que la ve, pero no le pone mucho cuidado, se ve medio borrosa en el contexto, y es la historia donde un ciego es sanado de no poder ver. Pero esta va a ser diferente a todas las demás sanidades que el Señor Jesús hace, porque en Marcos 8 se va a centrar el peso del Evangelio de Marcos. Marcos 8 es una parte crucial en el Evangelio de Marcos. Pero en medio de estas cosas que está contando Marcos se encuentra esta sanidad. Y este milagro no es un caso aislado. Es la fotografía de todo lo que está ocurriendo en el mundo de Marcos. Es el reflejo de un pueblo, es el reflejo de los maestros de la ley, de los que enseñan la palabra, pero también es el reflejo de la gente que decidió seguir a Jesús. La palabra del Señor nos muestra que hay tres perspectivas respecto a la vida que tú tienes que saber y que tienen que ver con la manera en que ves la vida. Hay tres perspectivas, tres maneras de ver la vida. Y estas tres están en la historia que vamos a leer a continuación. Y solo una de ellas es correcta. Voy a usar ese clickbait de internet. Tres perspectivas, la tercera te sorprenderá. Marcos capítulo 8, versículo 22. Si tienen la Reina Valera, se los agradecería muchísimo. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. ¿A quién se lo trajeron? Al Señor Jesús. Este hombre estaba totalmente ciego y se lo llevaron para que lo tocase. Entonces, tomándolo de la mano al ciego, le sacó fuera de la aldea y escupió en sus ojos. Tremendo milagro, ¿no? Le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. ¿Cuántos están en este nivel de presbicia? Que sin gafas ya empieza a ver la gente como palos, que ya no reconoce caras. ¿Hay alguien ya en ese punto? ¿Todavía no? Qué bueno que no está tan avanzada. Versículo 24. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego, noten que este es un milagro que no pasa como los demás, que es automático. El Señor viene, ora o dice algo y queda totalmente sano. Decidió hacerlo así, porque no es que le faltara poder al Señor, es que Él decidió hacerlo de esta manera. Versículo 25. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos, y vio claramente a todos. Ay, Señor, eso necesito. ¿Y qué hizo después? Versículo 26. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Tres perspectivas de la vida que tienes que saber, que puede que si estás en la incorrecta, tu final va a ser un final peligroso. Estás caminando un camino peligroso, porque el que camina en un camino que no puede ver, por más simple que parezca, puede llegar a ser peligroso. Yo me doblo mis tobillos con nada, y ahora que no estoy viendo bien, se me ha incrementado el peligro al caminar. Y quiero contarte que esta historia refleja esos tres niveles, esas tres perspectivas de la vida. Porque en el capítulo 8, Marcos está hablando de cosas que son el reino de Dios, que el reino de Dios vino a hacer. Está hablando de una perspectiva del reino de Dios y centra todo en quién es Jesús. Marcos en el capítulo 8 nos va a contar quién es Jesús. ¿Quién es de ese de que les vengo contando? Ese es el capítulo 8. Pero en este capítulo donde el Señor va a hablar de quién es Él, donde los demás van a decir quién es Él, donde va a haber una declaración de Pedro, donde va a haber una historia tan teológica, tan
asombrosa, tan celestial, está clavada esta historia. Una historia de una sanidad de un ciego. Y el primer nivel en el cual quiero que veamos todo el capítulo 8, porque si algo vamos a hacer hoy es ver todo el capítulo 8, cómo ese capítulo se refleja en esta historia. Versículo 22. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. La primera perspectiva de la vida es una ceguera total y absoluta. Este hombre viene absoluta y totalmente ciego. No nos dice desde cuándo le empezó, si es desde niño, si perdió la vista en algún momento, si fue progresivo. El punto es que en ese momento estaba totalmente ciego. Y no era solo su realidad, era la realidad de gente que debía ver bien. La gente que enseña la Biblia en ese tiempo. A ellos la Biblia, la palabra de Dios los llama los fariseos. Los que no han escuchado este término, estos son maestros de la ley, gente que enseña la perspectiva del reino de Dios al pueblo. Ellos son los encargados de decirles: miren, así es el reino de Dios. Y ellos constantemente están predicando, pero tienen un problema. Llega Jesús y ellos son incapaces de ver el reino de Dios en Jesús. El Señor viene mostrando el reino. Gracias, Dani, tú eres un hombre de reino. El Señor viene mostrando el reino, pero en el capítulo 8 va a ser algo asombroso. Va a mostrar el reino de Dios que no solamente le pertenece a los judíos, porque los judíos creen que el reino de Dios es el reino de Israel, que el reino de Dios es el reino que le pertenece a los judíos. Y los judíos tenían esto en la cabeza: el reino de Dios es el pueblo judío, y establecer el reino de Dios es que el pueblo judío gobierne las naciones. Llega Jesús y dice: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y saben quiénes son los primeros en resistir el reino de Dios? Los que están predicando el reino de Dios, la visión y la perspectiva del reino de Dios. ¿Qué hace el Señor? Cuando comienza el capítulo 8, va a llevarse a sus discípulos a un lugar donde no hay judíos, que se llama Decápolis. Y así comienza el capítulo 8, en Decápolis. Y el Señor va a hacer el milagro que hizo con los judíos, pero ya no con judíos, lo va a hacer ahora con gente no judía. Y eso es raro, porque los judíos creían que el Mesías, quien es Jesús, iba a venir al pueblo judío a darles pan del cielo. Y Jesús con este milagro está diciendo: el pan no es solamente para los judíos. Está ayudando a sus discípulos a entender que el reino de Dios es más amplio. Pero cuando vuelve al territorio judío, se va a encontrar con lo que dice el versículo 11. Yo voy a pedir que tengan ahí todo el capítulo 8, versículo 11. Entonces vienen los judíos, los maestros de la ley, los que enseñan la perspectiva del reino de Dios, y vienen a decirle a Jesús: Jesús, danos señales. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole, ¿qué le pedían a él? Una señal del cielo. ¿Por qué le estaban pidiendo esto? ¿Qué le estaban diciendo? Demuéstranos, muéstranos que tú tienes la verdad, danos una señal. Muéstranos que tú conoces realmente quién es Dios. Muéstranos señales. Y el Señor hace algo interesante, versículo 12. Y gimiendo en su espíritu dijo, cuando uno hace así: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Él vuelve a una generación ciega que es incapaz de ver el reino en Jesús. Ellos están viendo a Jesús, pero no ven nada.
Piden pruebas. ¿Y cuáles son las pruebas? Muéstranos aquí ahora que tú eres quien dices ser. ¿Quién eres? Demuéstralo. ¿Dónde estaba su visión? ¿Dónde ellos estaban viendo? Ellos no estaban viendo el reino, ellos estaban viendo una persona que está predicando cosas que a ellos les afecta. ¿Y saben cuál es el real problema de los fariseos, de los maestros de la ley? Que ellos han escuchado los sermones de Jesús. Ellos han visto los milagros de Jesús. Pero ¿saben una cosa? No hay señal que pueda convencer a aquel que no quiere ver. Porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Es como el que está tragado de aquella mujer que ya le he dicho 7,000 veces que no. No hay peor ciego. Ellos son todo lo contrario. El Señor ha desplegado el reino delante de ellos. Y ellos no pueden ver. Han escuchado sermón tras sermón y milagro tras milagro. Han escuchado prédica tras prédica, visto milagros tras milagro, pero aún están ciegos y en oscuridad. Así que no es falta de evidencia, es falta de claridad, es exceso de dureza. ¿Saben una cosa? Uno podría decir, claro, el mundo fuera de la gente cristiana es así, que está sumergido en una oscuridad que no le permite ver a Jesús. Pero lo cierto es que aquellos que aunque escuchen la palabra, porque esta es gente que ha escuchado la predicación de Jesús, puede estar totalmente ciega. No ven el reino que se ha acercado porque sus ojos están absolutamente en las cosas de la tierra. Los maestros de la ley solo tenían dos cosas en la mente: la apariencia y el beneficio. ¿Para qué vivían ellos? Para aparentar santidad. Era una de las quejas y demandas del Señor Jesús. La hipocresía. El Señor no tuvo problema con ir a los pecadores. Tuvo problema con los que no creían que eran pecadores. Ese es un engaño que impide que vean. Ellos no fueron transformados por escuchar lo que escuchaban. Y a veces nos pasa eso, que venimos culto tras culto, oramos, vemos prédica tras prédica porque tenemos una amplia oferta. Este es un tiempo en el que tenemos una oferta amplia y podemos buscar cualquier predicador y escuchar cualquier palabra, pero nos acostumbramos a oír y a oír y a oír, pero no tomar decisiones serias en nuestra vida. No comprometernos con aquello que el Señor nos habla, no comprometernos con el reino de Dios. Los fariseos tenían los ojos aquí, en la tierra. Veían solo lo que les beneficiaba y Jesús no era un beneficio para ellos. Entonces, ¿qué hacen ellos? Lo resisten. Una persona que solo tiene ojos para esta vida es alguien totalmente ciego. Esta sociedad te plantea una vida que se enfoca solamente en lo que pasa acá. Hazte feliz, busca tu felicidad, piensa solo en ti. Y claro, eso suena tan lindo, pero eso es ceguera, porque la perspectiva de Jesús es superior a lo que pasa en esta tierra. Ellos viven una vida desconectada del reino de Dios, centrada en sí mismos y en lo que pueden obtener para sí. ¿Saben una cosa? Es una de las maneras en que nosotros hemos sido engañados. Pensar que la vida se trata de lo que puedes obtener y de lo que puedes mostrar. Nuestra cultura de Instagram es una cultura de mostrar algo. Las redes sociales son la cultura de mostrar una vida más feliz que la que tenemos, ¿cierto? Ustedes se meten a mi perfil y ustedes no van a encontrar una foto donde yo esté triste o amargado. Es más, casi no van a encontrar fotos. Pero cuando uno se mete a los perfiles, ve vidas aparentemente felices, que se enfocan en las experiencias y en los momentos, y que te hacen pensar que de eso se trata la vida. Yo muchas veces me he reunido con mis amigos de la universidad
Y me siento cuestionado porque todos ellos han salido del país, algunos viven en el extranjero, yo jamás he pisado fuera de Colombia, jamás. Y yo me cuestiono, ¿será que no estoy viviendo de la manera correcta? ¿Por qué? Porque me contamino de esta visión de que lo que importa está en este mundo. Estoy enceguecido allí, cuestionándome, ¿qué sería de mí si me hubiera ido por el hueco a Estados Unidos a vivir el sueño americano? ¿Qué sería de mí si fuera a vivir el sueño australiano? ¿Saben una cosa? Como dice el salmista, no hay una visión terrenal que sea la visión de Dios. La visión de Dios siempre va más allá de lo terrenal. Cuando nuestros ojos están pegados a las cosas de acá y nuestra mente está pegada a las cosas de acá, estamos en oscuridad y en tinieblas, porque estamos viviendo para eso. Y esa era la situación de los judíos: la apariencia y el beneficio, la hipocresía y el beneficio. Ellos no son guiados por Jesús, sino son guiados por su propio parecer. Ellos definen el camino. Esa es una de las maneras en que vive la gente sin Jesús, sin Dios. Yo decido mi camino. Este ciego no. Cuando uno lee el versículo siguiente, que es el 23, vas a encontrar esto. Entonces, tomando de la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea. Por lo menos este ciego tiene mejor perspectiva de la vida, porque no vio en Jesús solamente el beneficio, la esperanza, sino que permitió que Jesús por un instante de su vida guiara unos pasos de su vida. Los fariseos no dejaron guiarse ni un solo paso. Todos estamos ciegos hasta que Jesús interfiere en la vida. Y quiero darte esta perspectiva ahora. Si crees que estás ciego en tu vida y que hasta el día de hoy has andado en oscuridad, vino Cristo a darte vida y luz, perspectiva, visión de la vida. ¿De qué se trata la vida? ¿De qué sirve la vida? Porque muchas de las cuestiones de la depresión y las preguntas existenciales tienen que ver con propósito. ¿Para qué estoy vivo? Y cuando carecemos de propósito y cuando nuestra visión solo está centrada en este mundo, la muerte es una posibilidad, un posible paso, porque hemos perdido el sentido de la vida. Eso es ceguera, eso es ceguera. Eso es alguien que está enceguecido, está en oscuridad. Cuando todo lo que importa está en esta vida, estamos ciegos del reino de Dios. Y quiero decirte que hay algo mejor que esta vida. Hay algo mejor que lo que este mundo tiene. Y eso es algo que tú y yo necesitamos ver. ¿Por qué no vivimos para Jesús? Porque no hemos visto el valor. Y quiero que continuemos. Porque esta es la primera perspectiva de la vida, una ceguera total. Pero miren cómo sigue la historia. Entonces, tomando de la mano del ciego, le sacó fuera de la ciudad, de la aldea, y escupiendo en sus ojos. Esto es un sentido donde pareciera que se tenía como un método o se creía que la saliva tenía algún tipo de beneficios, y sí, cuando uno se corta y se echa salivita para el sangrado. Pero el Señor no está haciendo algo médico. El Señor está permitiendo que empiece a pasar algo en la vida de este hombre. Y lo que va a pasar en él es que va a empezar a recuperar la visión, pero no como creeríamos, o no como debería, o no como quisiéramos. Entonces, tomando de la mano del ciego, lo sacó afuera de la ciudad y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Versículo 24. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Ahora, él ve, pero no puede entender precisamente lo que ve. Y este es otro nivel de perspectiva. ¿Recuerdan que les dije que venía lo de la multiplicación de los panes? Primera sección de Marcos.
se multiplican los panes. Después de eso ellos se montan a la barca, andan por el mar y en el mar pasa una conversación. Los discípulos dicen: no trajimos pan. ¿Cuántos panes trajimos? Por allá sacó uno así. No, un pan. Pero somos 12, ¿qué hacemos? Somos 13, ¿qué hacemos? Y en ese momento el Señor Jesús decide decirles algo. Él viene pensando en algo. Les dice: cuídense de la levadura de los fariseos. Noten, multiplicación del pan, sobra pan. Él vuelve a Galilea. Salen los que enseñan la ley a resistirlo. El Señor suspira y dice: no hay señal para ustedes. ¿Ya qué más señal va a haber? Ya ustedes han visto lo que tienen que ver, han oído lo que tienen que oír. No hay señal que les convenza. Se va, se monta en la barca y viene pensando el Señor en lo que acaba de pasar. Pero ¿en qué están pensando los discípulos? En pan. El Señor está pensando en la falta de entendimiento de los judíos. Y ellos están pensando en pan. Olvidaron llevar pan. Y el Señor les dice: cuídense de la levadura. ¿Saben qué hace la levadura? La levadura se usa para hacer pan. Entonces, ¿qué piensan ellos? Nos está hablando de pan, que no trajimos pan. Nos va a regañar porque nos quedó el pan. Y pasa lo que sigue en el versículo 17. ¿Podemos ir un momentico al 17? Venga, yo les leo todo este pedacito. Habían olvidado traer pan, versículo 14, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido él? Note que la pregunta es: ¿por qué no han entendido? Tienen endurecido el corazón. La falta de entendimiento muestra un corazón duro. Versículo 18. Tienen ojos, pero ¿qué pasa con esos ojos? ¿No veis? Tienen oídos y no recordáis, y no oís. ¿No recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de peces recogiste? Y ellos dijeron: 12. Versículo 20. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Ellos, los discípulos, tenían ojos, pero no veían. No era un problema solamente de los que enseñan la ley, sino de los que aprendieron de ellos. Porque los discípulos vienen también con esta mentalidad y el Señor le dice: cuídense de ser como ellos. El problema no está en los ojos, el problema está en el corazón. ¿Por qué no ven y por qué no oyen y por qué no entienden? Porque tienen el corazón duro. Un corazón que no siente lleva unos ojos que no ven. Hemos dicho al revés casi siempre, ¿no? Ojos que no ven, corazón que no siente. Pero en este caso, corazón que no siente, corazón duro, es un corazón ciego. Ellos de alguna manera están mejor que los fariseos, porque ellos han visto las señales, ellos han escuchado las prédicas y ellos decidieron seguir a Jesús. Y aunque no entienden como este hombre, porque este hombre ve de lejos y que ve como árboles que se mueven, pero no tiene detalles, ellos tampoco. Ellos tienen algo de claridad, listo, hay que seguir a Jesús.
pero no entendían lo que Jesús estaba haciendo. Seguían a Jesús, pero su preocupación estaba en lo equivocado. ¿En qué se estaban preocupando ellos? En lo de ahorita. Pasa mucho esto, que conocemos a Jesús, pero no experimentamos transformación. Ellos han caminado con Jesús, visto a Jesús, oído a Jesús. El Señor les ha explicado, pero aún no han sido transformados. Ven, pero no con claridad. Saben que tienen que seguirlo a Él, pero no entienden qué hay que hacer. No entienden de qué se trata esto. Ellos siguen pensando como los fariseos: el reino de los cielos es Israel. Ellos están pensando lo mismo. Lo que pasa es que los maestros de la ley no reconocen a Jesús como alguien que viene de Dios. Ellos sí, ellos ven mejor, pero aún no pueden entender, porque esa es la demanda de Jesús. Ustedes ven, pero aún no entienden. Pasa mucho esto, que conocemos a Jesús, pero no experimentamos transformación, porque se nos endureció el corazón por tener los ojos en las cosas de acá, por estar pensando en las cosas de acá. Cuando caminamos con Jesús y nos acostumbramos a oír la palabra, pero no vemos transformación en la vida, el problema no es la palabra. El problema no es el predicador. El problema no es la canción. El problema no es la Biblia. El problema no es el Señor. El problema es el corazón. Un corazón que se preocupa solamente por las cosas que pasan acá se endurece. Y nuestras vidas normalmente se enfocan el 99% del tiempo en las cosas de acá, en las cosas de esta vida. Y esa perspectiva es una perspectiva sesgada. Miren tan interesante esto que pasa después. Vuelvo, capítulo 8, primera parte, multiplicación de los panes. Cuando usted lea después Marcos 8, usted lo va a tener clarita, multiplicación de los panes. Después vuelve a Galilea, los fariseos resisten a Jesús y Jesús les dice: ustedes están ciegos, nada que hacer. Se les cerró la puerta a los fariseos. Se va el Señor y en la barca habla con los discípulos, y los discípulos dicen: no trajimos pan. Y el Señor: ustedes todavía no han entendido. Llegan al otro lado y les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Versículo 29. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís? Él pregunta primero: ¿quién dice la gente que soy? La gente me ve y ¿qué piensa? ¿Qué dice de mí? Como Betty, ¿qué dicen? Se dice. Entonces empiezan ellos el pliego de perspectivas, de visión que tienen de quién es Jesús. Jesús es Elías, el profeta que había de venir, alguno de los profetas, un gran profeta, la resurrección, la reencarnación de Juan el Bautista. La gente tiene una perspectiva de Jesús. ¿Lo ven claramente? No. Y él pregunta: ¿y para ti quién soy? ¿Para ustedes quién soy? Y aparece Pedro, que ve borroso, pero ve. ¿Y qué dice Pedro? Versículo 29. ¿Quién decís que soy? Respondió Pedro. Le dijo: tú eres el Cristo. Esa aclaración que hace Pedro no es cualquier cosa. Desde el Antiguo Testamento se está esperando el día en que esto pase. Y está pasando. Y Pedro dice: estamos montados en el barco que es, tú eres el Cristo. Y el Señor dice: así es, Pedro. Y desde ese momento Él les empezó a enseñar que tenía que padecer, porque ellos pensaban que el Cristo iba a venir para las cosas terrenales. Ellos esperaban un Cristo que vendría a gobernar solamente el pueblo de Israel y a las naciones. Una visión de su reino. Pero pasa algo interesante. Jesús empieza a hablar: pero es necesario que yo sufra, sea desechado y muera. Versículo 32. Esto les decía
claramente. Les estaba ampliando la visión celestial. Les está diciendo, este es el reino, esto es lo que va a pasar. Les está dando claridad. Y ellos pueden ver. Pero mira lo que pasa. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. ¿Qué es lo que Pedro le está diciendo a Jesús? Por allá en Mateo nos cuenta que no te pase eso. No se te ocurra sufrir. ¿Cómo así que vas a ir a ser desechado por los ancianos? No, Señor. Tú viniste para este reino. ¿Cómo te van a desechar los que gobiernan este reino? Los ancianos. No puedes tener eso en la mente, no. Que ninguna de esas cosas te acontezca. Versículo 33. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciéndole: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ellos ven, pero no entienden. Quiero contarte algo. ¿Puede un cristiano estar viviendo una vida con una visión diabólica? ¿Puede alguien que ama a Jesús estar viviendo una perspectiva de la vida diabólica? Sí. Cuando permite que su mira se quede en las cosas de los hombres. ¿Por qué no experimentamos transformación? Porque nuestra mira está en las cosas de los hombres. Está Pedro allí haciendo algo muy diabólico, diciéndole a Jesús: cumple mis expectativas. Jesús, no me gusta cómo estás actuando. Tú deberías hacer las cosas así. Y espera que Jesús se acomode a su visión. Espera que Jesús se acomode a su perspectiva de vida y que viva como Él espera. Y eso nos pasa frecuentemente. ¿Por qué vivimos ciegos? Porque esperamos que Jesús se acomode a nuestra visión. Jesús cumple mis expectativas, mis sueños. Jesús, yo sueño con salir del país. Una visión borrosa, diabólica. Jesús, tú estás para cumplir mis sueños, lo que yo espero. Para mi familia, Señor, es que si tú no ayudas, si tú no haces, viene un condicionante al Señor. Yo te sirvo, yo te sigo, yo te amo, si tú haces. Yo hablaba con unos jóvenes, con unos adolescentes el sábado y les decía: ¿qué pasa si alguien te busca, te quiere, te llama por los favores que puedes hacer? ¿Te gustaría? ¿Cómo te sentirías? No, pues usado. Pero nuestra perspectiva de Jesús es así: te amo si tú haces, te amo si tú cumples, te sigo si tú respondes. Pero donde no, Señor, yo me voy. Una perspectiva equivocada, diabólica, porque estás haciendo que tu relación sea un chantaje. Y queremos chantajear al Señor. Señor, quiero proyectos que se cumplan en mi vida. Y tengo estos proyectos, Señor. Y si tú no los cumples, yo busco quien me los cumpla. Eso es diabólico. Esta perspectiva trae oscuridad a nuestra relación con Dios. Pero no solamente eso, hay otra: el victimismo. Que nada de esto te pase, que no te acontezca esto. Otra manera de que un cristiano viva en oscuridad, con una visión diabólica, es volverse la víctima de las situaciones de su vida. Todo lo que me pasa es porque yo soy un pobrecito. Todos son tan malos conmigo, todos son tan malos que siempre me hacen a mí el mal.
Yo nunca tengo la responsabilidad. Yo no puedo hacer nada. Es la culpa siempre de otros. Este victimismo, no, Señor, que esas cosas no te acontezcan. Es una visión humana. Como cristianos y como hijos de Dios, como gente que queremos seguir a Jesús, podemos vivir una visión diabólica cuando el 99% de lo que pensamos son cosas de hombres. Y yo me encontré con esta realidad en mi vida. Le dije a mi esposa, amor, yo creo que tengo un problema, que dije que le iba a contar a través de esta predicación. Y es que la mayor parte de mi tiempo yo no estoy pensando en las cosas del Señor. Trabajo para el Señor. Y aún trabajando para el Señor, mi mente sigue estando en cosas de este mundo. Eso es ceguera. Veo, pero no entiendo de qué se trata la vida. Sigo pensando que la vida se trata de mí. Y eso es una visión incorrecta. Pero el Señor Jesús les ayuda a sus discípulos y a los que le escuchan a entender cuál es la visión del reino de Dios. Cómo esta sí es la manera correcta. Versículo 25, en la historia del ciego. Y aquí es interesante porque les dije, este milagro es diferente a los demás. ¿Por qué es diferente a los demás? Porque este milagro Dios lo decidió hacer en 2 etapas para mostrar esta realidad. Pero esta es la claridad. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Parece que lo que tenía él antes es presbicia, es la manera borrosa, no puede ver de lejos. La palabra griega es eso, no puede distinguir de lejos, no puede ver con claridad de lejos, pero ahora sí, ahora ve la perspectiva, ve hacia adelante. Y esta es la visión total. Vimos una visión, una ceguera absoluta, una visión parcial, pero ahora viene la visión total. El Señor completa la obra en el ciego y también lo va a hacer con aquellos que quieren seguirle, porque eso es esperanza. No te está diciendo solamente tuya grave porque estás viendo borroso, no, está diciendo la obra se va a completar. Ahorita puedes estar viendo borroso, pero así no necesariamente tiene que terminar tu vida. Versículo 34. ¿Por qué estoy haciendo estos saltos? Vuelvo a recapitular. Estamos viendo la historia de un hombre que es sanado, pero la historia de este hombre muestra la realidad espiritual del pueblo. Un pueblo que está totalmente ciego, unos discípulos que están parcialmente ciegos, pero después él va a dar su visión, la visión de la perspectiva. Y cuando Pedro hace esta declaración donde primero es la voz de Dios y después es la voz del diablo, después de eso el Señor da la perspectiva con claridad, porque dice, y les hablaba esto claramente, versículo 34, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. La visión celestial lo vale todo. ¿Cómo sabes que estás viendo con claridad la vida? Porque has entendido que la visión de Cristo para tu vida lo vale todo. Porque entiendes que vivir para Él es la mejor manera de vivir. Vale más que la comodidad. Porque Él empieza diciendo, niégate a ti mismo. Vale más que tu comodidad. Nuestra vida, ¿en qué se torna? ¿En qué queremos pensar cuando trabajamos? ¿En qué comodidades podemos agregar a la vida? Y nuestra vida se trata de trabajar para mejorar nuestra comodidad. Entonces la comodidad se vuelve algo intocable. Si lo que me pide el Señor me incomoda, yo le digo no. Pero la perspectiva de Jesús es, mira, el reino de Dios y su visión vale más que más tiempos de sueño, que tener la Play 5,
vale más que las horas que puedas invertir viendo videos de TikTok, vale más que la jubilación, vale más que los espacios familiares, vale mucho más que todo lo que consideres comodidad. El reino de Dios va a llegar momentos donde va a tener la perspectiva, donde toca sufrir. La comodidad puede volverse un obstáculo, pero el reino de Dios te presenta una manera superior. Tú no eres esclavo de la comodidad. Tú no naciste solamente para disfrutar tu vida. Tu vida va más allá de lo que puedes obtener en esta tierra. Vale más que el sufrimiento, porque lo siguiente que dice es: toma tu cruz. Y en definitiva, ellos no estaban pensando en un símbolo religioso. Ellos no estaban pensando en un crucifijo. Cuando Jesús les habla de cruz, ellos saben que los romanos matan gente con ese método. Es sumamente humillante y doloroso. Es una vida donde no solamente uno se despoja de la prioridad de la comodidad, sino también de la incapacidad que tenemos para sufrir. Porque esa es otra manera en que nosotros vemos la vida. Todo lo que nos cause sufrimiento lo rechazamos. No viene de Dios. No. Tal cosa no te acontezca. Entonces, cuando viene el sufrimiento y nuestra alma quiere hacer su voluntad, tomar la cruz es hacer lo correcto. Bueno, ¿qué quiere Dios? ¿Qué decisiones importantes hay que tomar? Hubo un tiempo cuando se predicó acerca del perdón. El perdón es cruz. Jesús, para traer perdón, va a la cruz. Y nosotros queremos vivir vidas sin perdonar. Queremos que Él nos perdone, porque se trata de beneficios para mí. Pero cuando se trata de perdonar, no queremos. Eso es contrario a la vida de Cristo. Cuando el Señor está discipulándolos, porque seguir a Jesús significa eso, ser discipulado, hay algo muy fuerte que Él hace con ellos, y es desacomodarlos. Los desacomoda de su ritmo de vida, pero les da algo mejor. A los pescadores, que era todo lo que sabían hacer, un pescador, eso era para lo que había estudiado. El Señor los llama para dejar de pescar. Yo me imagino ese segundo día después de dejar pescar. No sé qué hacer. A veces el discipulado es desacomodarnos de las cosas que habitualmente estamos haciendo para emprender lo que Dios quiere. La visión celestial vale más que el sufrimiento, que la incomodidad, y vale más que tu vida y mi vida. El que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Cuando uno está en ceguera, es porque está buscando salvar su vida. ¿Qué es salvar su vida? Trabajar para sí, construir todo en función de sí mismo y de sus beneficios, y no del beneficio de Dios. Perder la vida por causa de Él y del Evangelio es invertir la vida en el Evangelio, en Él. Es tener propósito por el cual vivir. Y quiero decirte una cosa: ese no es el último paso, ese es el primer paso. La perspectiva del reino es así. Un Señor que lo da todo, pero que espera que lo demos todo. No esperemos que esto sea el culmen. Este es el principio de encontrar una relación con Dios. Decirle: Jesús, mi manera de vivir no es la correcta. Quiero vivir como tú vives. La perspectiva de eternidad es la manera correcta de ver. Si tú enfocas la cruz, verás la eternidad. ¿Saben cuál es el problema? Los discípulos están viendo acá pan, los fariseos señales, los discípulos el reino de Israel,
Pero el Señor, que veía la cruz, y es lo que pone en perspectiva, les dice: miren, hay que sufrir. Esa es la perspectiva. ¿Pero qué está viendo el Señor? ¿Muerte? No, Él les dice esto: el que pierda su vida la salvará, la ganará. Y esa perspectiva, cuando tú tienes una perspectiva de eternidad, cuando ves el sufrimiento, no lo ves en el término humano, porque el sufrimiento en términos humanos es caótico y destructivo. Cuando uno está sufriendo, ¿qué piensa? No, esto es el acabose, nunca voy a salir de acá. Cuando se ven en los términos de la cruz, el sufrimiento me conduce a la eternidad, me hace ver hacia la eternidad. Entrégale una parte al Señor y quizás te arrepentirás. Entrégale toda tu vida y jamás te arrepentirás. Porque la manera en que ellos vivieron al final fue esta perspectiva. Jesús vivió negándose a sí mismo. Porque es que el Señor no está pidiendo algo que Él no hizo. ¿Cuál fue la perspectiva de Él hacia la vida? Él teniendo el poder de vivir cómodamente. Una vez a Pedro le permitió pescar y sacar de los pescados monedas. El Señor no tenía problemas económicos, pero no vivían en una abundancia económica, porque Él no lo condicionaba el sistema económico de este mundo, ni siquiera la política del mundo. Él era limpio de la levadura de los políticos. Él vivió negándose a sí mismo por amor a ti, porque el reino de los cielos vino a rescatarte, y por amor a ti decidió negarse a vivir de esa vida cómoda. Él, por la visión de Dios, tomó la cruz, literalmente. Realmente Él se desacomodó estando en el lugar más cómodo, que es el cielo, por amor a ti. Él perdió la vida por una causa, por ti, para que tú pudieras experimentar esa libertad de Cristo. Ten esperanza, porque cada discípulo vivió bajo su perspectiva, pero murió por la visión de Jesús. ¿Terminó viendo claramente? Bueno, 11 de los 12, uno de ellos se quedó con las cosas de este mundo. Dice el Evangelio que amaron más las tinieblas que la luz. Y este es el reto. ¿Cómo podemos aplicar esto a la vida? ¿Cómo podemos salir de esta visión cegatona de vivir o de la oscuridad absoluta? Primero, renuncia a la religiosidad de vivir sin transformación. Acepta el discipulado, acepta seguir a Jesús, porque seguir a Jesús es aceptar su corrección, es tomar decisiones frente a la palabra. ¿Recuerdan que los fariseos tenían esa crisis? Escuchaban pero no hacían. Renuncia a esa manera de vivir. Que cada palabra que escuches, que cada cosa que oigas acerca que el Señor quiera hablarte, siempre hay una decisión que tomar. Los discípulos escuchaban algo y siempre tenían una decisión para tomar. Escuchaban una parábola, el Señor se las explicaba y tenían que ajustar su vida. Renuncia a la religiosidad, a vivir sin transformación. Cuando la palabra se vuelve costumbre, cuando la vida se vuelve una práctica religiosa, cuando el Señor se vuelve un domingo, un miércoles, estamos en tinieblas. Pero cuando tomamos decisiones por causa del Evangelio, la luz resplandece. Segundo, renuncia a otras visiones. Si no es la visión del reino, es ceguera diabólica. Renuncia a vivir en victimismo y vivir en beneficios para ti. La vida no se trata de lo que puedes obtener para ti. Vive tu verdad, dice este mundo, ¿no? Vive tu verdad. Haz lo que te haga feliz. Algunos acá tenemos que renunciar a eso.
renunciar a esa manera diabólica de vivir. Y tercero, abraza la visión celestial, la del discipulado. ¿Cuántos tienen amigos que son parte de un grupo pequeño? Solo una persona, 3 personas, 4 personas, 5 personas, 6 personas. Todos debemos tener a alguien que nos ayude a crecer. Si tú estás como un llanero solitario en la vida, estás en peligro. Necesitas de alguien que te ayude a crecer, de alguien que te acompañe, alguien que te ayude a ver el peligro, alguien que te diga: estás caminando cegatonamente, estás haciendo lo incorrecto. Por eso aquellos que levantaron su mano, que tienen un grupo pequeño, que tienen un líder a su lado, su líder se va a acercar en este tiempo, porque ellos van a obedecer la palabra y se van a acercar a decirte: ¿cómo vas con estas áreas? Porque están pensando en tu crecimiento, porque te están ayudando a salir de ese lugar de oscuridad que es vivir para nosotros mismos. Abraza la visión celestial. Vive para el Señor. Todas las cosas pasarán, todas. Pasarán los trabajos, pasará tu vida y mi vida. Algún día partiremos. Y la tragedia más grande no es morir. La tragedia más grande es vivir sin Cristo. Por eso quiero que hagamos algo esta noche. Siento en mi corazón hacer una oración. Y si usted me permite, ore conmigo. Si usted se sintió movido por la palabra, ore conmigo. Le voy a pedir que se ponga un momento sobre sus pies. Y con sus ojitos cerrados, de manera reverente, respetuosa, hable con Jesús. Señor Jesús, oro, Señor, por todos aquellos que se sienten en oscuridad, por aquellos que su corazón y su vida están reflejando hoy, Señor, que empezaron a ver. Porque cuando nosotros identificamos la oscuridad de nuestra vida, empezamos a ver. Los fariseos no podían darse cuenta lo lejos que estaban del Señor. Y yo oro, Señor, por aquellos que piensan: esto no tiene que ver conmigo, yo estoy bien. Padre, sácanos del engaño. Dile al Señor: sácame del engaño, porque estoy creyendo que yo no necesito esta palabra, que esto no tiene que ver conmigo. Señor, todos los que estamos aquí necesitamos la claridad del Evangelio. Oro por aquellos que se han dado cuenta que andan en oscuridad y quieren decirte: Señor, yo necesito abrazar la luz. No quiero vivir una vida sin transformación, porque esa es la vida religiosa, esa es la levadura de los fariseos. Una vida sin transformación. Ayúdame a vivir una vida transformada, Señor. Una vida que conecte contigo. Una vida que viva para ti. No quiero vivir para mí, yo quiero vivir para ti. Oro por aquellos que sienten que están en un momento de profunda oscuridad, porque están viviendo situaciones que no comprenden y que no pueden entender, Señor. Aquellos que se sienten abrumados por la situación que están viviendo, oro para que la luz de Cristo les permita ver en perspectiva más allá de su situación. Aquellos que están sufriendo, Señor, porque este también era un pueblo que sufre, un pueblo que le faltaba el pan. Yo entiendo esa fijación, Señor. Ellos no tenían muchas veces que comer, era un pueblo que estaba sufriendo. Pero tú los invitaste a ver más allá de su situación. Dile: Señor, ayúdame a ver más allá de esta situación. Ayúdame a ver más allá de mi propio sufrimiento, porque mi vida no se trata de lo que siento, mi vida se trata de lo que tú dices, Señor. Aquellos que han perdido la paz en este tiempo y han sentido que su vida se está desmoronando. Aquellos que han dicho: estoy en oscuridad, pero no una oscuridad porque he decidido vivir cómodamente, sino porque me perdí en estas circunstancias. Padre, permite que ellos hoy puedan sentir tu cálida luz.
así como dice allá en Malaquías, el sol de justicia que resplandece, Señor. No estoy hablando de que no tienen a Cristo, Señor. Los discípulos lo tenían, y esa es la razón por la cual ellos no quedaron enceguecidos, Señor. Ellos pudieron ver a sí mismos, Señor, aquellos que están en sufrimiento. Oramos para que su corazón pueda sentir la luz de Cristo, una luz que restaura, que reanima, que revive. Gracias por aquellos que están, Señor, siendo tocados por la palabra y que asumen, Señor, la vida cristiana, la vida de la perspectiva celestial, de la perspectiva eterna, una vida que busca transformación y cambio. Una vida que no quiere seguir siendo igual, una vida que quiere experimentar la superioridad de ver la vida eterna. Aquel que solo ves para este mundo, solo siente para este mundo, solo vive para este mundo. Pero aquel que puede ver la cruz, puede ver la eternidad. Y como los discípulos vivieron, diciendo: esto es temporal. Pedro dijo, después de haber sufrido un poco, Señor, la vida es un poco. La vida de los hombres, nuestra vida es tan poco, Señor. Dura tan poco, nos parece tanto, 70, 80 años. Pero ¿qué es eso frente a la eternidad? Ayúdanos a vivir en esta dimensión de la eternidad, viendo con perspectiva nuestra eternidad. Aquellos que se han dado cuenta que han vivido sin Cristo, le voy a invitar que le diga a Jesús: Jesús, yo quiero conocerte. Quiero conocerte. Quiero conocerte. Porque conocer a Cristo es la diferencia entre la oscuridad y la luz. El Señor Jesús es la vida de los hombres, es la luz del mundo. Tú eres la luz, Señor. Y aquellos que en su corazón tienen hoy la decisión de decirte: voy a dar el primer paso, Señor. Y el primer paso es decirte: quiero dártelo todo. Que puedan decirle al Señor: Señor, no puedo en mis fuerzas, pero creo que tú me puedes ayudar a vivir así, con esperanza. Porque tú fuiste capaz de salvarme negándote a ti mismo, tomando la cruz y perdiendo tu vida. Ayúdame a vivir para ti vidas superiores, porque ellos que vivieron para Cristo disfrutaron la vida en la tierra, nunca vivieron amargados. Aquellos que viven bajo la perspectiva de este mundo, su corazón los lleva a vivir amargados porque no tienen lo que quieren. Pero aquellos que han decidido aceptar esa perspectiva del cielo, esa perspectiva de Cristo, ellos viven satisfactoriamente porque ya obtuvieron lo más grande de la vida, que es el Señor. Gracias, amado Jesús. Amén. Amén. Cuando Cristo llega a la vida, en definitiva, no es para que sientas que llevas una mala vida. Al contrario, los discípulos nunca escribieron una carta deprimidos. Tú no vas a encontrar a los discípulos de Jesús amargados, derrotados. No es un corazón que tiene a Cristo, puede ver más allá de la situación. Entonces, si estás pasando por un tiempo difícil, Cristo en tu vida es la mejor manera de vivir. No porque el fuego se apaga del horno, como decíamos al principio cuando comenzamos, sino porque está Cristo allí contigo en la situación. Y como la adoración, la manera de vivir para Cristo es una manera integral, honra al Señor con todo lo que eres y con toda tu vida, con tu tiempo. Porque lo que decía ahorita, no es el último paso, es el primero. Todo para Cristo. Siempre tenemos la oportunidad de honrarlo con nuestros bienes, con nuestro dinero. Así que en este momento, tú que entendiste que la vida entera es para Cristo, puedes pasar y dar tu ofrenda.
y déjame orar por ti, Padre.